lo que quiero hacer ahora es hablar sobre un tema específico, es la ira. Entonces, la ira. ¿Por qué vamos a hablar sobre la ira? Porque es mi elección. Hay otros temas, pero yo elegí este tema. Pero realmente es porque es algo que enfrentamos mucho en la consejería. Vamos a ver la ira mucho en las vidas de nuestros aconsejados. Pero bueno, ¿qué deberíamos pensar sobre la ira? Como dije, en la consejería enfrentamos varios problemas. La gente lucha con pecado y Dios ha elegido en su sabiduría usarnos como instrumentos. Y uno de los problemas que he visto varias veces es la ira. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esta cosa? ¿Qué piensa el mundo sobre la ira? ¿Y por qué tenemos la ira en la vida? Y estaba buscando en algunas páginas de web. El mundo puede dar varias razones y algunas de las razones que encontré, ayer estuve buscando en la internet, y la gente, según las páginas de web, lucha contra la ira por estas razones, por la depresión, es según el mundo, trastorno obsesivo compulsivo, abuso de alcohol, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, y también dicen la bipolaridad. Y mientras lo leía, me daba cuenta de que querían medicalizar la ira. En otras palabras, querían convertirla en una enfermedad. La ira, según la psicología, está dentro del grupo de emociones básicas del ser humano. Algunos autores dicen que la ira es vista como una emoción que se ha desarrollado para perfeccionar la adaptación de la especie. Y en la DSM-5 hay como varias, formas de la ira también, y dan muchas características, pero lo que queremos hacer nosotros es entender la ira desde una cosmovisión bíblica. Y primero lo que podemos decir sobre la ira es que Dios tiene ira. Por ejemplo, Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. También podemos decir que la ira de Dios es contra el mal. Salmo 5, versículo 5 dice, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. También podemos ver cómo Jesús tenía ira contra aquellos que pervertieron la verdadera adoración en Marcos capítulo 3, versículo 5. Y también con frecuencia vemos que la ira en el Evangelio, en otras palabras, Jesús tomó la ira de Dios contra el pecado por nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo podemos definir la ira? Creo que una definición buena de la ira, y no vamos a hablar mucho sobre el tema que, bueno, ¿es la ira justo o hay una forma de ira que es justo? Porque normalmente cuando estamos enojados, no es justo, es pecado. No siempre, pero normalmente es. Pero bueno, estamos hablando sobre la ira pecaminosa en esta lección. Y Robert Jones tiene un libro que es buenísimo sobre este tema, pero él tiene una definición que creo que nos ayuda también. Y él dice, nuestra ira es el juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser a algo que nos parece mal. Entonces, bueno, queremos hablar sobre cada punto acá. Primero, él dice que nuestra ira es una respuesta activa. ¿Qué significa eso? La ira es algo que hacemos y no lo que tenemos adentro. Obviamente sí, está en nuestro corazón, pero es una acción.
¿sí? Normalmente es algo que hacemos. La ira es también una respuesta activa que damos con todo nuestro ser. En otras palabras, hacemos con todo. Y Robert Jones dice, no debemos aceptar las distinciones fragmentadas que surgen de la psicología popular que etiqueta a la ira simplemente como una emoción o solo un pensamiento. La palabra de Dios reconoce y se centra en los muchos aspectos emocionales, cognitivos, vomitivos y conductuales, pero la ira siempre involucra motivos y creencias, percepciones y deseos. También él dice que la ira es una respuesta contra algo. Es decir, que la ira normalmente viene como una respuesta de algo. Es provocado por algo. Eso no quiere decir que algo causa la ira, más bien es algo que revela la ira adentro de nosotros. Y también él dice que nuestra ira implica un juicio moral negativo. ¿Qué significa eso? Robert Jones dice, se origina en un sentimiento de juez y funciona según la dinámica mayor del juicio que hacemos sobre algo. La ira protesta, lo que has hecho está mal, o eso es injusto, esto debe parar, ¿sí? Estamos funcionando como un juez. Él dice que es una respuesta negativa, no porque siempre sea pecaminosa, sino porque se opone a lo que nos parece mal, incorrecto o injusto. Bueno, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones de la ira? Hay como una forma de ira que es externa. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones externas? ¿Qué tenemos acá? Gritar, tirar cosas al piso, decir malas palabras, reprender a alguien, atacar verbalmente o insultos, golpear a veces también. Proverbios capítulo 12, versículo 16 dice, el enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. También hay la ira interna. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hay muchos. A veces vamos a aconsejar personas que tal vez no van a tirar cosas. Tal vez vamos a enfrentar personas en la consejería que siempre están enojados con su esposo o su novio o algo así y no tiran cosas, pero ¿qué hacen? Es como están cocinando adentro. No sé si hay una frase en español, pero es como no quieren hablar sobre el tema, pero siempre están cocinando adentro como... Entonces, estas cosas son como manifestaciones internas de la ira. También podemos ver que hay una diferencia entre la ira pecaminosa y la ira justa. Algunas cosas muy rápido. La ira pecaminosa está enfocada en nosotros mismos y no en el reino y el carácter de Dios. La ira justo no es una ira que se permita mantenerse por mucho tiempo. Vemos eso en Efesios capítulo 4, donde habla sobre la ira y no debemos permitir mantener por mucho tiempo la ira. La ira justa se demuestra de manera autocontrolada y piadosa. Es decir, que la ira no es algo que está afuera del control. Sobre todo no vemos mucho ira justa de los humanos en la Biblia. Siempre vemos advertencias en la Biblia contra la ira. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice, hay quien habla sino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Entonces siempre hay advertencias. Ok, la causa. Queremos hablar rápidamente sobre la causa. ¿Cuáles son las causas de la ira en la vida? Bueno, la cultura dice, este es según Robert Jones también, él dice que la cultura dice fuerzas psicológicas o fuerzas psicodinámicas profundas
inconscientes e internas que nos controlan impulsivamente. El famoso dicho estaba fuera de control. Otros hablan del pasado, que la causa puede ser un maltrato infantil, abuso tanto físico como sexual. Otros hablan de que muchas veces lo que produce la ira son las causas externas, circunstanciales y del presente, entre otras cosas, o ataques satánicos. Pero ¿qué dice la Biblia? Obviamente primero podemos decir que es del corazón. Ya hemos visto eso. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, robos, entre otras cosas, y orgullo, la ira. Entonces viene del corazón. Necesitamos tener en claro que el enojo no es algo separado de nosotros. A veces pensamos eso, como es algo separado, pero no, es nosotros. A veces la gente le gusta decir, me enojé, no pude controlar mi ira. Pero eso no es bíblico. También podemos ver que a veces la ira es causada por no poder alcanzar las metas orgullosas, egoístas que tenemos. Santiago explica bien eso. Entonces, Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Algo interesante que he visto mucho, a veces con padres que están enojados, a veces como yo, es que a veces los deseos que producen como la ira no son siempre malos deseos, ¿sí? Pero como dije antes, pueden ser deseos que alcanzan como el lugar de Dios. Reemplazan el lugar de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, a mí me gusta como el comfort en mi vida. Entonces, cuando los chicos van a la cama y yo quiero tener como mi propio tiempo, pero normalmente como 100 veces tengo que usar el baño, quiero agua o algo así. Bueno, ¿qué están haciendo ellos? Están destruyendo mi comfort, mi ídolo, mi deseo para tener este tiempo. ¿Y qué hago yo? Bueno, ahora estoy enojado con ellos. Entonces, obviamente, este deseo para tener un tiempo con Danica o separado no es malo, pero cuando ellos interrumpen este deseo, mi deseo para tener este tiempo, yo no puedo adorar este deseo. Tengo que servir. Ok, voy a continuar. La ira también es causada por una falta de autocontrol. Proverbios 17:27 habla sobre este tema también. Y Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda, suelta a su ira, pero el sabio la reprime. La verdad es que Dios nos ha dado los recursos por medio de su Espíritu para tener control y no estar enojado. También la ira es causada por una falta de confianza en Dios. He visto varias veces personas enojadas porque no están confiando en Dios y su plan. No le gusta el plan de Dios para sus vidas. Entonces están enojados. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Son ídolos lo que estoy describiendo acá. También la ira es causada por un deseo de tener poder o control de la situación. Y la mayoría de estas causas están en el libro de Robert Jones. Está muy buena. Entonces, para concluir, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está luchando con la ira? Y quiero en un sentido volver a estas cajas, ¿ok? Porque
Creo que lo que podemos hacer muchas veces con cada tema que enfrentamos en la consejería, sea ansiedad, depresión, es ponerlo en este como modelo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero necesitamos entender la situación. Entonces, si estamos aconsejando a una persona que está enojado, necesitamos entender la situación. Es caja 1. Y David Powson dice, la ira sucede en situaciones, momentos y tiempos específicos con personas específicas. Entonces, sí, queremos saber este caja 1, ¿qué está pasando? ¿Qué es el calor, las dificultades, las pruebas, el sufrimiento? Es bueno saber las circunstancias de la persona que se enoja. Por ejemplo, me enojo cuando mis hijos se enojan. Bueno, ellos no me hacen enojar, solo revelan el pecado que ya está en mi corazón. Pero está bueno saber eso, ¿sí? Está bueno saber que si tengo la tentación de estar enojado cuando mis hijos están enojados o no están en sus camas, ¿por qué? Está bueno porque yo puedo saber cuándo estoy tentado, cuándo es el momento de la tentación. Y si no están haciéndolo los chicos, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a orar, puedo empezar a leer mis versículos o algo así, y puedo tomar una pausa por 10 minutos o 5 minutos. Bueno, también necesitamos entender la respuesta. Es caja 2. La gente responde de diferentes formas a la ira. Por ejemplo, algunas personas explotan o tiran cosas, abuso físico o palabras duras. Entonces, este es caja 2, como la manifestación de la ira. También necesitamos entender que la raíz, ¿sí? Las raíces malas. Acá es caja 3. Queremos ayudar a nuestros aconsejados a entender realmente qué está dirigiendo su pecado, qué creencias. ¿Yo merezco ser servido por mi esposo después de un día del trabajo? Tenemos que evaluar las creencias que una persona tiene o los deseos y motivaciones. ¿Deseo que mis hijos me obedezcan? Bueno, este es caja 3. Estamos hablando más sobre los deseos. También necesitamos recordar el Evangelio. Y esto sería como caja 4. Necesitamos recordar las provisiones que tenemos en Cristo. La persona que está enojada y piensa que la ira es una emoción demasiado fuerte y no puede controlarlo, voy a hablarle sobre cómo el Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos está ahora con él y obrando en su vida, ¿sí? Entonces, esta persona que dice, yo no puedo controlar mi enojo, mi ira, pero la verdad es que podés, por el Espíritu Santo, obrando en tu vida. Entonces, esta es como 4 o caja 4, las provisiones de Dios en Cristo y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Bueno, por fin ponerse el nuevo hombre o despojarse del viejo hombre. Acá es donde necesitamos ser más específicos y ayudar a otros a armar un plan para despojarse de su ira y ponerse nuevas acciones y nuevas motivaciones, nuevos deseos, pensamientos, creencias y todo eso. ¿Y qué podemos hacer? Por ejemplo, a veces si estoy enojado tengo que alejarme por un momento para orar y pensar bien en vez de reaccionar. A veces hablo con Danica y si estoy enojado, bueno, Danica, vamos a hablar en 10 minutos. Pero por ahora, para no gritar o hacer un pecado, tengo que pensar y orar por un momento. Y después vamos a hablar bien. Creo que está bien hacer eso. También la confesión. Necesitamos enfocar
este proceso de confesión con nuestros aconsejados. Si una persona está pecando, ¿qué tiene que hacer? Confesar sus pecados a Dios y a la persona que ha ofendido. También necesitamos a veces perdonar a la otra persona. Una de las razones por las que la gente sigue enojado con los demás es su falta de voluntad para perdonar los pecados de los demás. ¿Hemos visto eso? Sí. Creo que también encontrar la manera de servir y poner a los demás en primer lugar. Piensa en cómo ponerte en una actitud de Cristo en los momentos en los que sepas que vas a tener la tentación de enojarte. Bueno, hay más que puedo decir, pero creo que vamos a terminar con eso.